del diagrama de bloques de un transceptor. Concretamente es un transceptor QRP, o sea, de potencia no más de 5 vatios, el ILER 40, que funciona en fonía entre 7050 y 7170. Pues ahí tenemos su esquemático, el diagrama de conexiones, se le conecta un altavoz, un micrófono, el PTT del micrófono. Tenemos control de volumen, de sintonía, las conexiones para la batería, la alimentación y la conexión de antena. Esto lo montaron unos alumnos del Radio Club hace unos cuantos años. Lo montamos por etapas. Ahí tenemos el aspecto que tiene el circuito, era un kit. Ahí tiene el mando de sintonía, el mando de volumen. Ahí tiene para poner un LED que da la señalización si estás transmitiendo o recibiendo. La conexión del altavoz, la conexión del PTT y del micrófono, la posibilidad de poner un atenuador a la entrada por si hay mucho QRM, la conexión de la antena para 40 metros, la toma de alimentación. Bueno, este es el esquemático que pues ahora nos quedamos un poco perplejos. Vamos a tratar de analizar los bloques funcionales. Vamos a entenderlo mejor si vemos el diagrama de bloques funcionales de este transceptor. Mirad, todo lo que está en rojo, las flechas rojas, y lo que están los diagramas que están en rojo, representa lo que es la parte de transmisión. Y lo que está en azul y las flechas azules es la parte de recepción. Y como veréis, hay un bloque que está en amarillo y es porque se utiliza tanto en transmisión y en recepción. Ese bloque es el encargado de hacer modulación, demodulación y traslación de frecuencia, porque esto en transmisión traslada en frecuencia hacia arriba y en recepción traslada en frecuencia hacia abajo. En transmisión modula en doble banda lateral, luego con ayuda del filtro en banda lateral única, que eso funciona en banda lateral única, y luego en recepción el mezclador actúa como demodulador síncrono. ¿Vale? Entonces se apoyan dos osciladores, uno que es de frecuencia fija, que es el BFO, y otro que es el VXO de frecuencia variable. La selección de un canal, tanto en transmisión como recepción, se hace con el oscilador de frecuencia variable, y la modulación y demodulación se hace con demodulación síncrona con un oscilador de frecuencia fija. Entonces hay un dispositivo de conmutación que lo que hace es cambiar los osciladores de mezclador, y entonces todo este bloque se reutiliza tanto en transmisión como en recepción. Como veis, en transmisión es modulador de doble banda lateral. Esto es el filtro de banda lateral y esto es un up converter que sube en frecuencia y utiliza el VXO y aquí el DFO. Y después en recepción este utiliza el VXO y es el down converter para bajar. Este es el filtro DFI, el mismo filtro que era el filtro de banda lateral se reutiliza para ser el filtro DFI, y esto que era el up converter ahora es el demodulador síncrono entrándole el DFO. O sea que hay una reutilización de los bloques, tanto en transmisión como en recepción. Lo demás ya es propiamente en su función específica. Bien, recordemos que era la banda lateral única. Partimos del espectro de una señal de audio que sale del micrófono, se preamplifica, se filtra paso bajo, porque claro, es conveniente limitar en banda lo que vas a trasladar. Después viene un bloque que no detallamos, pero ahora lo que hace es trasladar ese espectro a la parte inferior de donde estaría la portadora. Estamos haciendo una banda lateral única inferior, una LSB. Recordemos que la modulación de doble banda lateral única, si conocemos cómo es la modulación de AM, que es la portadora más las bandas laterales, cuando se modula en banda lateral única, primero hacemos una modulación de doble banda lateral. Esto lo hacemos con un mezclador, actúa como modulador balanceado, que provoca la traslación de frecuencia, pero cancela la portadora, o sea, no tenemos portadora. Entonces ahí tenemos una doble banda lateral. Si ahora aplicamos un filtro paso banda, que rechaza una de las bandas laterales y se queda con la otra, pues a la salida tenemos una señal de banda lateral única, en este caso una LSB, donde estaría la portadora. O sea, si queremos demodular, tenemos que sintetizar ahí un tono a esa frecuencia. Bueno, vamos, como este diagrama de bloques utiliza mezcladores, vamos a ver qué es lo que hace un mezclador, sin entrar en cuestiones de análisis de por qué genera eso. Un mezclador siempre necesita una señal de oscilador local.
Supongamos que ese es el tono que está generando el oscilador local. Entonces, si a un mezclador le entra una señal de frecuencia F1, a la salida del mezclador tendremos en torno a F0, F0 más F1 y F0 menos F1. O sea, genera esos dos tonos. Siempre a la salida de un mezclador habrá un filtro para seleccionar y rechazar una de las señales que genera el mezclador. ¿Vale? Pero así, a secas se genera el término suma y el término diferencia. Si en lugar de poner un tono pusiéramos una señal con un espectro continuo, como podría ser una señal de audio, pues esa señal de audio la tendremos a ambos lados de lo que iba a ser la portadora. Eso es precisamente una modulación de doble banda lateral. Lo que pasa es que un mezclador, por defecto siempre, por no ser exactamente puro, pues te genera un poquitín de portadora. Entonces lo que suelen haber son circuitos de balance para cancelar. Si en el mezclador entran señales cercanas, bueno, no tan cercanas, a la frecuencia F1, vamos a ponerlo así como caso extremo, pues a la salida vamos a tener una frecuencia muy alta, mucho más alta que F0, porque es la suma, y otra frecuencia mucho más baja, que es la diferencia. Esto se mantiene exactamente igual, solo que ahora he extremado que la frecuencia F1 pues está cercana a la F0. Y si en lugar de poner tonos ponemos señales con espectro continuo, pues igualmente trasladamos en frecuencia a ambos lados. O sea, uno ya a la salida pone del mezclador pone un filtro para rechazar una de esas dos componentes. Si uno selecciona la alta, pues el mezclador es un up converter que ha subido de frecuencia, y si pones un filtro que selecciona la baja es un down converter. Por ejemplo, un receptor super heterodino lo que hace es poner un filtro para seleccionar la frecuencia baja, que es la intermedia. Bien, pues visto cómo opera el mezclador, vamos a ver ahora un poco con detalle algunos bloques funcionales de este transceptor. Por ejemplo, en la parte de recepción hay un filtro de banda, que es el filtro que define la banda en la que funciona este transceptor. Este es un transceptor de 40 metros. Entonces este filtro está aquí y es un filtro que preselecciona la banda de 40. O sea, este filtro está dejando pasar todo lo que hay en la banda de 40. Ya lo tenemos aquí. Está hecho pues con unos botecitos que apantallan unas inductancias, es una red LC paso banda, que está ajustada pues para seleccionar, ahí tiene puntos de ajuste para seleccionar, ajustar la respuesta de este filtro. Este es exactamente igual, solo que no se ha podido reutilizar, pero es un filtro de las mismas características, y es el que se utiliza para definir la banda de transmisión. En transmisión, en la parte de transmisión tenemos también esos dos botecitos que se identifican ahí con circuitos LC que tienen pues esa característica paso banda que definen la banda de 40 metros. Aquí tenemos la parte de circuito que es el BFO. BFO viene de Bit Frequency Oscillator, oscilador de frecuencia batido, han querido conservar ese nombre, pero es un oscilador de frecuencia fija y muy estable. Está aquí, BFO, es de 4.913,5, a ver por qué ahora haremos unos pequeños cálculos. Y ese oscilador está ahí localizado, y este que va con un cristal, y tiene también un pequeño ajuste, que es este trimmer de aquí, que es el que permite hacer un ajuste muy crítico de 4.913,5. Esto sí que tiene que estar muy exacto a esa frecuencia. Es a cristal, pero permite un poquitín de juego en su ajuste de frecuencia. Después está el oscilador que hace el barrido, que es el VXO, el oscilador de frecuencia variable. Tiene dos transistores porque el segundo es un separador. Uno es el que oscila y el otro es un separador porque de esa manera hace más insensible. A veces cuando cargas un oscilador te puede variar la frecuencia, entonces eso lo hace insensible a la carga que le pongas al oscilador. Con este oscilador está hecho con bobina condensador, y aquí en estos modelos se ha eliminado. O sea, en principio funcionaron con ese oscilador, pero se sustituyó por un oscilador sintetizado digitalmente, que permitía la sintonía pues, con pasos discretos, de forma digital y con display. Ahí tenéis en la parte del oscilador VXO, que se ve el condensador variable, se ve la bobina montada sobre un toroide, y se ven dos cristales que están a la misma frecuencia, y esto hace que define los cristales, al estar a la misma frecuencia,
hacen que tenga un ancho de banda, un poquitín de ancho de banda, que es lo que le da el recorrido al oscilador, le permite dar ese recorrido, le da también estabilidad. Son estos dos cristales puestos en paralelo y eso permite un poquitín de fuego en el rango de sintonía y además estabilidad. En fin, es un oscilador que luego se suprimió y se puso uno digital. Y este de aquí es el transistor separador. Bien, pues ahora viene la parte que hace la conversión de frecuencia. Está constituida por dos mezcladores, que son estos dos circuitos integrados, el SEAC 602, y cuatro cristales en cascada, que son cristales de cuarzo, pero esa configuración permite hacer un filtro de banda estrecha. ¿Veis? Aquí están se ven los dos circuitos integrados, que son los dos mezcladores, que es lo que llamamos la cadena, creo que yo llamaría cadena de conversión, o sea, el mezclador, filtro de cristal, mezclador. Y esos relés, que son los que sirven para conmutar las señales de los osciladores, el VFO y el VXO, según trabaje en transmisión o trabaje en recepción. O sea, relés para conmutar la aplicación del VXO y del VFO sobre los mezcladores. El filtro de cristal está a 4.915 kHz, o sea, son cristales de 4.915 kHz, pero al poner 4, resulta que, como resuenan a la misma frecuencia, pues resulta que se da una situación de incompatibilidad, entonces cada uno se pone cerca de 415 y define una banda. O sea, se da como una situación o sea, no es posible que cuatro osciladores estén acoplados y los cuatro estén a la misma. O sea, se dan como de leches entre ellos y se apartan unos otros y constituyen en torno a 4.915 una banda. Si quisiéramos banda más ancha tendríamos que poner más cristales en cascada. Queremos banda más estrecha, o sea, con un cristal es un filtro, en definitiva. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ese es el circuito que tiene los dos mezcladores y los cristales acoplados que constituyen el filtro. Es el filtro de banda lateral, o sea, el que va a suprimir una de las bandas laterales cuando hagamos modulación, y el filtro de intermedia en recepción. O sea, es dos cosas, según estemos transmitiendo o recibiendo. ¿Veis? Por ahí entra la señal y por aquí sale, eso va al transmisor, la parte de salida, y en recepción entra por ahí el receptor, el filtro preselector de banda en recepción, y de ahí ya va al audio. Por aquí ya viene el amplificador de sonido. Es la etapa de conversión de frecuencia, modulación en transmisión y demodulación en recepción. Ese es un ajuste que se hace cuando modulamos, como queremos suprimir la portadora, es un ajuste también para cancelar la portadora. Porque tú en un mezclador, teóricamente no tendría que salir la portadora, pero sí que sale portadora. Entonces con ese ajuste de balance la eliminas. O sea, hay un ajuste ahí crítico de cancelar la portadora y eso hace una modulación de doble banda lateral. ¿Veis? Es este potenciómetro de aquí, es un balance para cancelar la portadora. O sea, lo quiero explicar así gráficamente. O sea, generas con el mezclador produces una modulación y con ese ajuste de balance suprimimos la portadora. Se suprime con ese potenciómetro. Y luego con un filtro de cristal, con el filtro de cristal, que son estos cristales, se suprime la otra banda lateral. Entonces el filtro de cristal lo que hace es seleccionar una banda lateral, por eso salimos de banda lateral. Bien, ahora vendría toda esa parte en azul, que es la entrada del receptor. O sea, la antena se conecta por aquí. Hay un filtro paso bajo que es para eliminar parásitos y limitar la banda, donde va a operar esto, tendrá una frecuencia de corte que cubre perfectamente los 40 metros. Y luego pues hay un relé, uno de los contactos del relé sirve para conmutar la salida del transmisor o la entrada del receptor a la antena. Entonces la parte receptora lo que tiene es un filtro, o sea, tiene un atenuador que es opcional. Si hay mucho QRM nos interesa poner atenuación. Tiene un limitador, pues si la señal es muy intensa, pues el limitador protege la entrada. Y luego tiene el filtro de banda. El filtro de banda es el que define la banda de los 40 metros. Por ahí entraría la señal por antena, el selector de antena dejaría pasar la entrada al receptor. Por ahí es por donde va la transmisión, como se está recibiendo, no transmites.
y eso es donde va ya al mezclador. Y ahí tiene pues dos ajustes para definir el perfil de la banda de 40 metros. Este es el amplificador de audio. Después de haber demodulado, tenemos un amplificador con dos etapas, una etapa amplificadora de tensión y una etapa de potencia, de salida. Ha hecho el filtro paso bajo, control de volumen, está ahí, intercalado, esto es el volumen, y esto es un amplificador de audio, que es uno muy famoso, el LM386, que da medio vatio de potencia, y aquí la salida a la voz, por aquí. Esa es la parte audio de baja frecuencia. Y luego pues hay una parte audio de transmisión, donde conectamos el micrófono. El micrófono se conecta por aquí, y eso es también un amplificador de tensión hecho con un amplificador operacional, con el 741, filtro paso bajo, ahí también está hecho, es un amplificador y filtro paso bajo para limitar la banda de audio, el preamplificador de micrófono, y tiene un ajuste que es para según la sensibilidad del micrófono. Claro, como ahí puedes poner cualquier tipo de micrófono, pues es un ajuste de sensibilidad dependiendo del tipo de micrófono. Ese trimmer no es un potenciómetro como el de volumen, es un trimmer. Esto es la etapa de preamplificación de radiofrecuencia para salir. O sea, esto es del transmisor, por eso está en rojo, y es cuando ya hemos conformado la señal radio en la etapa de conversión, y ya tenemos la señal tal como sale por antena, o sea, el espectro igual, solo que con esto pues, hay que amplificar la señal hasta la etapa de salida. Entonces son tres etapas, ahí hay dos, la que llama preexcitador y la etapa excitadora o driver. Preexcitador, filtro de banda, excitador. Hay redes de acoplo entre etapas, hay una red de acoplo con el paso final. Este es el transistor preexcitador, es un 2N2222, de uso muy común. Este es un poquitín de más potencia, el BD135, pero no es todavía el de salida, que ahí están los ajustes del filtro de banda, el ajuste de la banda del transmisor. Ese filtro define toda la banda de 40 metros. Esa parte de ahí, es por donde entra la señal, por aquí sale, o sea, hay una red de acoplo hecha con un toroide, un transformador, y esa es la etapa de salida o final, que tiene pues, un transistor de potencia con un disipador, paso final más red de acoplo. Todo lo que hay en esas etapas de potencia se acoplan con transformadores para adaptarse en impedancia. Y ahí tenemos un transistor de potencia, lo vemos con transistor de potencia, y este transistor pues tiene un ajuste que es el que determina su punto de trabajo, que es por ahí entra la señal, por ahí sale. Cuando estamos en transmisión, el relé conmuta aquí arriba, para salir por antena. En recepción, este relé pues está llevándose la señal pues, hacia la parte receptora. Bien, es el potenciómetro ese de ahí, es este de aquí, que es el ajuste del bias, o sea, el punto de trabajo del transistor para que trabaje óptimamente. Con 12 voltios el bias se podría ajustar para entregar 3 vatios y medio. Si hubiésemos alimentado quizá a 13,8 voltios, posiblemente habríamos sacado 5 vatios, pero este funcionó con a 12 voltios, da 3 vatios y medio. Esto es el LED señalizador, tiene un LED de dos colores, verde y rojo, que uno de las patitas del relé conmuta su alimentación para que en recepción, o sea, con el PTT, si transmites, pulsas el PTT, pasa de verde a rojo, o sea, cambia de color. Es un LED de estos bicolor para señalizar si estamos transmitiendo o recibiendo. Y voy ahora a representar con un diagrama con representaciones en el espectro todo el proceso que sigue la señal desde que sale del micrófono hasta que sale por antena. Mirad, es un QRT de la banda de 40 metros. La banda de 40 metros sabéis que va de 7000 a 7200.
Para fonía empezaríamos a partir de 7050, porque de 0 a 7050 es para telegrafía, esta es la zona de telegrafía, y concretamente cuando la sintonía era manual iba hasta 7170. Después con la sintonía digital sí que era posible extenderlo a 7200 sin problema. El filtro de banda te dejaba pasar hasta 7200 y posiblemente un poco más. Entonces esta es la banda de, podríamos decir, 40 metros de fonía para este QRP, zona de fonía. Vamos a poner un ejemplo que salimos a 7100. Imaginemos, vamos a poner ejemplos numéricos para seguir el rastro de la señal. Si salimos a 7100, pues una señal de banda lateral inferior, una señal de banda lateral única inferior, que es como se utiliza en 40 metros, pues si esa es la frecuencia de portadora, pues tenemos el espectro justo a la izquierda. Vale, pues partimos de la etapa de audio, de entrada, del micrófono, que tenemos una señal de audio que ya hemos recortado en banda con el filtro paso bajo, y entonces pasa por la cadena esa de conversión utilizando el BFO. Ahí lo que se está haciendo es una modulación de doble banda lateral. O sea, este mezclador ya tiene un ajuste de balance para que no salga portadora. O sea, de ahí sale, o sea, esto de aquí es la frecuencia del BFO, su espectro es una raya porque es un oscilador, eso tiene un tono en frecuencia, a 4913.5, que es el ajuste crítico que tiene ese BFO. Y entonces se forma la salida del mezclador, pues justo a esa frecuencia, en torno a esa frecuencia que no debe salir la portadora, las bandas laterales. ¿Vale? ¿Qué viene después de ese mezclador? Viene un filtro, el filtro de cristal, que va a actuar precisamente como filtro para eliminar una banda lateral. Viene el filtro llamado DFI, pero ahora hace el papel de filtro de banda lateral. Y mirad, desde 4915, estamos en 4913, pues en 4915, que es el centro de banda, selecciona esto. Pero cuidado, damos cuenta que está seleccionando la banda superior, pero no importa, porque como luego hay una conversión de frecuencia, lo que ahí estáis viendo como banda superior, luego pasará a ser la banda inferior. O sea, uno podría pensar, no, es que vas a salir en banda lateral inferior, tienes que seleccionar eso. No pasa nada, lo estamos haciendo a otra frecuencia distinta a la que salimos. Entonces, el juego está en que lo hace sobre la superior y después en la conversión que hace pasa a ser la inferior. Está seleccionando justo la superior. Yo también, hasta que no lo entendí, me quedé que diciendo, al final lo entendí, claro. Vale, pues si pasamos por el filtro eliminador de banda, aunque lo he llamado DFI, que es el filtro está actuando como filtro de banda lateral. Bueno, pues a la salida ya tenemos una señal de banda lateral única, con su frecuencia en 4913.5. Ahora eso hay que llevárselo a la banda de 40 metros, hay que subirlo en frecuencia. Y ahí es donde actúa el siguiente paso de conversión, que le entra la señal del VXO. El oscilador de frecuencia variable, dices, el VXO está sintetizando un tono, y yo tengo que tener control sobre ese tono. Ya. Como yo quiero salir a 7100 más 4913.5 son 12013.5. Entonces, yo tendría que salir a esta frecuencia, con el oscilador local. Lo tengo que poner a esa frecuencia. Entonces, claro, el VXO es un oscilador de frecuencia variable, por eso le pongo la flechita. Entonces, ahora lo que ocurre es que el tono ese, yo varío la frecuencia y ves cómo el tono se desplaza. Y cuando lo pongo a 12.013.5, lo que ocurre es lo siguiente, que entra, a este mezclador está entrando esto. Esto es lo que entra al mezclador y el oscilador está oscilando a 12.013.5. Entonces ahí ocurre que se forma el término suma y el término diferencia. 12.013.5 más 4.913.5 son 16.927. Esto. Entonces se me va, ese espectro se me va aquí. Pero también se me va a 12.013.5 menos 4.913.7. Se me va también a 7.100, que es donde quiero. Y se me va ahí. Y eso es lo que va a salir por antena. Eso es lo que saldrá. Estoy saliendo a 7.100 en 40 metros. Entonces eso no lo quiero. Entonces eso lo ha de eliminar, pues el filtro de banda que viene ya en la parte de la cadena transmisora, un filtro paso banda, que ese filtro pues cubre lo que es la banda de 40 metros,
en ventana la señal que está en la banda de 40 y rechaza ese término que ha generado el mezclador, que no lo quiere. O sea, todo eso que acabamos de ver es la transmisión. O sea, hemos logrado partir desde la señal de audio que ha salido del micrófono y ponerla en banda lateral única a 7100. Ahora vamos a hacer al revés. Estamos recibiendo una señal de 7100, estamos nuestro corresponsal, estamos hablando con él y él está funcionando también a 7100. ¿Cómo llevamos esos 7100 hasta el origen, que es donde está el audio? Pues eso es lo que va a hacer la cadena receptora. Vamos a poner ahora recibiendo en banda de 40 metros en LSD. Estamos recibiendo una señal en 7100. Vale, pues el receptor lo primero que tiene es una secuencia de bloques donde está el filtro paso bajo, que es un limitador de parásitos y de señales no deseadas que podrían entrar a la antena, o sea, limpia de ruido. Ese filtro, por supuesto, deja pasar la banda de 40, el atenuador opcional por si hay mucho QRM, el limitador, que es una protección, y el filtro de banda. El filtro de banda es el que está haciendo el papel de preselección en el receptor. Obviamente ese filtro de banda está dejando pasar la señal de 7100. Vale, y ahora es cuando viene la cadena de conversión que está funcionando en modo recepción. Este es el filtro preselector de banda, filtro paso banda, pass filter, lo que se dice en inglés. Y aquí tenemos un mezclador, el primer mezclador de ese bloque, pero que ahora se está utilizando con el VXO. Ahora va a producir una down conversion. Y el filtro de cristal va a actuar de filtro de intermedia a 4915. Vamos a hacer un poco de números. A ver, el oscilador VXO, recordemos, estaba a la frecuencia de 12.013. Esa frecuencia se mantiene igual. A ver si he hecho ahora de detector síncrono o de modulador síncrono. Por eso el BCO está justo aquí, es frecuencia fija 4913 y la portadora ahí es 4913, o sea que va a hacer una detección síncrona. O sea, la situación es esta: 4913 es la frecuencia del BCO, es el tiempo de la señal del BCO, y la señal, después de haberle hecho esa conversión y paso por intermedia, la tengo aquí. Si yo ahora eso lo hago pasar por un mezclador, esas señales las tengo a la entrada del mezclador, tengo la del oscilador BCO y la que acabo de convertir. Volvemos a hacer números. 4.913,5 más 4.913,5 da 9.827. Bueno, pues 9.827, eso está ahí y eso no me interesa para nada. ¿Qué va a ocurrir por otro lado? 4.913,5 menos 4.913,5, 0 kHz. Eso se ha ido al origen y es la señal de audio recuperada. ¿Qué viene ahora? Pues un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo que va a ventanar eso y rechazar este término que ha salido de aquí. Y ahora eso ya es audio, eso ya es audible. Ahí ya viene el amplificador de audio. Ahí pone audio preamp más filtro. ¿De acuerdo? Y rechaza el término no deseado que se ha generado ahí. O sea, tenéis todo el proceso que sigue la señal. Y con esto se ha terminado. Muy bien. Ahora pregunta, dime. En algunas ocasiones os hacéis referencia a mezcladores. Y en otras ocasiones a moduladores o moduladores. Pues, o sea, ¿qué diferencia existe? Realmente es un mezclador. O sea, el origen es hablar de un mezclador. O sea, el dispositivo físico de electrónica de comunicaciones es el mezclador. Ese mezclador tiene uso como conversor de frecuencia, como modulador, como demodulador. O sea, el mezclador es como si hablase de un amplificador, la esencia es el mezclador. Ya. No, es que en mi tiempo yo cuando estudié, cuando me explicaron cómo funcionaba un modulador, hablo de un modulador doblemente equilibrado, con las bobinas y el puente de diodos en un sentido y en otro y tal, pues a mí me explicaba siempre modulador. Sí. Yo cuando alguien me dice modulador, yo fotografío y veo lo que era. Pero cuando me hablan de mezclador, entonces me desoriento. La esencia sería decir el mezclador. O sea, con el mezclador se ha hecho pues, un modulador, se ha hecho. O sea, el mezclador tiene, como se dijera, muchos usos. Ya. Pero el origen del dispositivo físicamente es el mezclador. Ya. El componente que. Y se basa pues en
la utilización de un dispositivo no lineal para que al combinar dos señales generes la suma y la diferencia. Bueno, se generan muchas cosas, entonces para eso están los filtros. Un mezclador ideal, lo ideal sería que multiplicase las señales. Bien, bueno. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Todo claro.